Chicos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema de cardiopatía isquémica, tema de suma importancia. Ya definimos a cardiopatía isquémica como el desbalance entre la oferta y la demanda del oxígeno. ¿Cómo así? Por lo general el problema está en la oferta, ¿ya? Para ver esto, cómo es que la oferta disminuye a nivel del corazón, vamos a ver la parte de la etiología o las causas. Ya, las causas son múltiples, las cuales vamos a resaltar nosotros 4 causas principales. Entre la principal y más frecuente está la aterosclerosis, con su formación de placas ateromatosas, ¿no? Ateromas. ¿Ya? Estas placas ateromas generalmente está producido por un paciente obeso o por lo general con un aumento de LDL, que es la grasa mala, la que le llamamos nosotros, ¿no? Las ateromas tienen lugares privilegiados, por así decir, en el corazón, donde el primer lugar es en la descendente anterior, siendo esta la más frecuente. Es por eso que los infartos generalmente se producen en la arteria descendente anterior, y esta produce un infarto miocardio agudo generalmente en la cara anterior o anteroseptal, a lo cual nosotros llamamos, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Segundo, tenemos a la circunfleja, rama de la coronaria izquierda. Y tercero, tenemos a la descendente posterior. Más frecuente, descendente anterior. Segunda causa, tenemos al vasoespasmo. Generalmente nosotros encontramos en pacientes jóvenes consumidores de cocaína. Y este es un vasoespasmo, el clásico vasoespasmo, la angina de Prinzmetal, ¿no? Con su tratamiento bloqueadores de canales de calcio. ¿Ya? Tercera causa, encontramos a lo que son las vasculitis. Y entre ellas encontramos a lo que es la enfermedad de Kawasaki. Más frecuente en niños menores de 5 años, una enfermedad de medianos y grandes vasos. ¿Ya? Y por último, encontramos alteraciones en la microcirculación. ¿Ya? La microcirculación, que es una alteración más que nada de la adenosina. Una alteración de esto. ¿Ya? Antes llamado también síndrome X. Bueno, para conocer un poco más, ¿no? Vamos a tratar lo que es la fisiopatología por este lado. ¿Cómo es que una placa ateromatosa llega a formarse? Bueno, como ya les había comentado, generalmente se da en pacientes obesos, que es uno de los factores de riesgo. Entonces, un paciente obeso o que generalmente estos tienen un LDL aumentado, muy aumentado. Este LDL tiende a acumularse a nivel periférico, pero también a nivel central, y suele ubicarse a nivel de los vasos. Pero ¿cómo llega este? Un exceso de LDL llega a oxidarse. O sea, el depósito normal llega a su tope, pero al ser máximo llega a oxidarse, y encontramos por este lado a los macrófagos. ¿Ya? Y a la oxidación del LDL con los macrófagos tienden a formar la célula espumosa. Esta célula espumosa se encuentra a nivel de los vasos, formando lo que son las estrías grasas. Estas estrías grasas, como son elevados y son de alta densidad, tienden a localizarse a nivel de los vasos, y generalmente se ubica a nivel de la pared, de los vasos o de las arterias en este caso, ¿no? Llega por este lado y tiende a acumularse en la pared, y poco a poco va aumentando hasta llegar a un punto que va obstruyendo el lumen de los vasos. Generalmente, ¿cuál es el principal vaso que se obstruye? La descendente anterior. Ya. Y como tal, como la fisiopatología de esto, la AJA
clasificó el grado de obstrucción de la luz. ¿Ya? Obstrucción de la luz del vaso, dividiéndolo en 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? El grado 1 generalmente es el inicio de las células del LDL oxidado con los macrófagos, ubicado como células espumosas. Las células espumosas pasan a un siguiente nivel formando, que hemos visto, las estrías grasas. Las estrías grasas tienden a depositarse ya en la pared, formando lo que es una lesión intermedia. Esta lesión intermedia avanza y formando una placa ateromatosa, ¿no? Ateromatosa. Esta placa ateromatosa suele fibrosarse, puede ser un poco más compacta, formando una placa ateromatosa fibrosada. Y esta placa ateromatosa fibrosada llega a un momento en la cual se rompe o ruptura de la placa, y como tal produciendo así un síndrome coronario isquémico. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que del 1 hasta el 5 produce una angina estable, ¿ya? Del 1 hasta el 5, una angina estable. Pero la 6, al romperse, produce una angina inestable. ¿Ya? Esta angina inestable generalmente lo vamos a tratar en los siguientes temas. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos para determinar una cardiopatía isquémica? Lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo vamos a encontrar factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. ¿Ya? Entre los factores de riesgo mayores vamos a dividirlo en dos: los modificables y los no modificables. ¿Ya? Y los menores, bueno, no tiene una clasificación como tal. En los modificables vamos a encontrar 4, que siempre tenemos que tener en cuenta. Son esos 4 factores modificables a los cuales uno como personal de salud puede atacar por ese lado. Encontramos a la HTA, a la diabetes mellitus, dislipidemias, y encontramos a lo que es el tabaquismo. Y en las no modificables, pues tenemos la edad, el sexo, antecedentes. Ya, entre la edad tenemos a lo que son los varones mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 años, siendo mujeres teniendo un poco más de factor de protección por lo que son los estrógenos, ¿no? Y antecedentes de familiar de primer grado. Entre los menores tenemos lo que es la obesidad, el sedentarismo, un colesterol HDL menor de 40, o la grasa buena que decimos, ¿no? Y triglicéridos mayores de 150 miligramos por decilitro. Y también podemos encontrar una elevación del ácido úrico. ¿Ya? Entonces, como se han dado cuenta, la cardiopatía isquémica es un tema relativamente fácil, pero con el que tenemos cosas puntuales, ¿no? Como la primera causa, ateromas, la fisiopatología que interviene el LDL con los macrófagos, y su clínica generalmente se debe a la obstrucción de la luz y el rompimiento de placa para producir lo que es una angina inestable. Los factores de riesgo generalmente ampliamente preguntados o consultados son la hipertensión, la diabetes, las lipidemias y tabaquismo, en lo cual nosotros tenemos que enfocarnos como personal de salud. Bueno, aquí terminamos la primera parte de cardiopatía isquémica.